Voy a empezar contando una historia. Quizás sea usted como yo y espero que así sea, que nos guste escuchar las historias. Vamos a contar, hoy tengo la historia de Laurita. Tal vez hay alguna Laurita por aquí. No, mejor. Bien, contaré la historia de Laurita. Laurita era una esposa joven que tenía 2 niñas. Ella vivía por este sector, por Llano Grande. Un día Fanny le invita a una reunión, pero estas reuniones eran en las mañanas. Los días jueves a las 9 de la mañana en un Gedeón en Carapungo. Fanny la invita a Laurita empieza a ir y ella sufría mucho, ella tenía un problema muy grave. Tenía a su esposo que era alcohólico. Este esposo no necesitaba que hubiera una fiesta o lo que fuese. Él solito se cogía y se sentaba en la sala, ahí se compraba su cerveza, su trago, ponía su grabadora en volumen muy alto y ahí él celebraba el solito sus sábados, domingos. Lo triste era de que las niñas tenían que presenciar esta situación muy difícil, muy desagradable. Pero eso no era todo el alcoholismo de este caballero, sino que además de eso, él era, se sustraía el dinero de su empresa, él era vendedor y cobrador, y se usaba el dinero de su empresa. Aparte de ello, él maltrataba a su esposa. Así es que era completito este caballero. Un día descubre que Laurita está yendo a estas reuniones y le dice, ¿para qué se va usted a ese lugar? Ahí solo, ¿qué van a estar hablando ahí solo de los maridos? Dice, deje de irse allá. De modo que se buscó la forma de cómo en los días jueves se salía de su trabajo por la ruta de como era vendedor y le decía, yo le espero en el supermercado a las 9 de la mañana. Y esta señora, como no trabajaba, entonces tenía que ir a los jueves a las 9 de la mañana ahí para encontrarse con su esposo. Pero como el Señor iba obrando, no pudo todo el tiempo estar los días jueves, día de hacer compras. Así es que no pudo. Esta mujer vivía por Llano Grande hace unos 20 y tantos años. No estaba tan desarrollado como es ahora. Si han ido por Llano Grande, ahí hay McDonald's, hay de todo. En aquel tiempo no había eso, había poquísimos carros y esta señora fue tocada por el Señor que no le impedía llegar de pasarse este tramo de Llano Grande, pasarse a Carapungo. Y cargada a su bebé en estos solazos, muy como estamos ahora viviendo. Así es que ella hacía esa tareita. Pero esta mujer fue tocada por el Señor le habló a su corazón, encontró alivio para su corazón. Su situación no había cambiado, pero ella estaba gozosa. Ella amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, y no dejó de ir a esta reunión. Hasta ahí les voy a contar. Más adelante les estaré contando el desenlace de la historia de Laurita. Y les invito a que abramos nuestras Biblias. Hoy tenemos en el libro de los Hechos el capítulo 16 y vamos a estar revisando los versos del 11 al 15. Probablemente esté en la pantalla. Saque su teléfono, su Biblia impresa, sus notas, su libreta. Yo aprendí y les voy a repetir que ya en otras ocasiones he dicho que nuestra vida cambia. Algo ocurre en nuestra vida cuando usamos un lápiz y una libreta. Haga la inversión más grande en su vida.
$1, un lápiz y una libreta. El Señor le va a estar hablando en esta mañana. Es bueno leer la Biblia, es bueno señalar, es bueno marcarla. Es un diario de amor entre el Señor y usted. Él le habla, usted le dice, Señor, háblame, háblame, y usted abre su Biblia. Abre su Biblia y dice, ay, Señor, me has dicho lo que necesitaba. ¿Qué hace usted? Escribe la fecha, le marca, y cuando está en apuros le dice, Señor, acuérdate que tú me diste en tal fecha, tal día, me diste esa promesa. Entonces, por eso invito a que tenga esta práctica de, igual cuando hacemos nuestros devocionales, de tomar nota de lo que el Señor nos está diciendo. Vayamos a nuestro texto. Señor, en tu nombre bendito, leemos tu palabra. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, que así como el texto que nos va a estar hablando de una mujer, así te rogamos, Señor, que en esta mañana toques nuestro corazón, lo abras, Señor, que esté dispuesto, Señor, como la tierra está dispuesta para recibir la lluvia. Así, Señor, oro para que tú estés abriendo nuestros corazones, para que tú pongas ahí tu semilla. Leemos. Aquí dice el 11, dice, salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia, también una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Versículo 14. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó, si ustedes consideran que soy fiel, seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos convenció. Esto está hablando del apóstol Pablo con Silas, Timoteo y Lucas. Es el equipo de misiones que está. El título para este mensaje el día de hoy es Mujeres y familias de fe. Vamos a ir desglosando un poco esto de el versículo 11 y 12. Salimos de Troas en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis. De allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia. También una colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. ¿Por qué repito nuevamente? Es para entrarnos en esta historia. En esta palabra que el Espíritu Santo guió a Lucas, para que para la posteridad y hasta la venida del Señor esta palabra sea predicada en todo el mundo. Si esta palabra está en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestras vidas nunca serán igual. La situación es que el apóstol Pablo decide salir nuevamente desde Jerusalén en su segundo viaje misionero. Él decide con Silas
sale de la parte norte de Jerusalén y decide visitar nuevamente por Asia Menor las iglesias que en su primer viaje misionero ya fue sembrando. Así es que tomando a Silas fueron. En el camino se unió, porque sale solamente con Silas, se une Timoteo, luego Lucas, el médico amado. Lo importante y lo grande de todo esto es del libro de los Hechos. Vemos que tenemos los 4 evangelios y luego continúa con Hechos de los Apóstoles. Ya el Señor Jesucristo se fue al cielo después de que murió, resucitó, pero nos deja un mandato. Y es ahí donde que debe asentarse nuestra vida. Le dice, no se vayan de Jerusalén, dice a sus discípulos. Quédense en Jerusalén orando. Y sabemos que ahí había el aposento alto con 120 personas, los discípulos, María, la madre de Jesús, y las otras mujeres estaban orando. Y estaban, qué linda mi hermana, como escuché la palabra. Tan bella, se les ve desde aquí, se les ve muy lindo la atención. Cómo están poniendo, porque Dios nos está hablando, esta es palabra de Él. Así es que estaban ahí y les dice el Señor Jesucristo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Cuando hayan recibido el poder de lo alto, la promesa del Padre, dice, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que esto es el libro de los Hechos y estamos leyendo este texto y el autor de esto es Lucas, que aunque no era judío, después de investigar con diligencia, ordenar los hechos que fueron ciertísimos, escribe para un excelentísimo Timoteo, qué honor, excelentísimo Teófilo, qué honor tan grande de que el Señor haya guiado a un historiador, a un médico griego para que ponga en orden. Y entonces fue de persona a persona investigando, escribiendo cómo Jesucristo había nacido, había predicado el Evangelio, que murió y que resucitó, y le escribe para Teófilo, para afirmar la fe de él. Así es que tenemos el Evangelio de Lucas y también Hechos de los Apóstoles. Al finalizar el Evangelio de Lucas dice, no se vayan, quédense hasta que reciban la promesa del Padre. Y el volumen número 2, que es Lucas, de Lucas, que es Hechos, empieza de la misma manera. Excelentísimo Teófilo, dice, te escribo esto, hablando de los hechos del Señor Jesucristo, citando lo que Jesús dice. Deben quedarse hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y es así como el Evangelio es predicado. Y ahí tenemos esta historia, y eso es lo que iba haciendo Pablo en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, se va por Asia Menor, él recibió la orden de que en el poder del Espíritu Santo que predicaría al mundo gentil, y así iba en sus viajes. Leemos el verso 13, dice. Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. En su viaje, Pablo, en su segundo viaje, estaba por Asia Menor. Pero el Espíritu Santo le dice que no debe hablar en ese lugar, que continúe más adelante,
Así es que fue este viaje que sale desde Jerusalén, va más arriba, Asia Menor, y recibe esto. No prediques en este lugar. O sea, ¿qué pasa? No. Si debe predicar a todo el mundo, ¿por qué no en ese lugar? Y es que el Señor tenía algo grande. La estrategia del Señor no falla. Y el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo habla, les guiaba. Ellos oraban y por el Espíritu Santo dice, escoge a Pablo y a Timoteo, a Pablo y a Silas, Bernabé, les daba mandamiento hacia dónde ir. Felipe un día estaba por ahí, le dice, Felipe, quiero que vayas al desierto, y ahí hay un eunuco que está leyendo, y fue así. El Espíritu Santo guiaba, y aquí por la guía del Espíritu Santo le dice, no vayas allá, no prediques ahí. Así es que en la noche el apóstol Pablo tiene una visión. Mira a un hombre macedonio que le dice, pasa acá y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que era el Espíritu Santo, era Dios quien le decía que avanzaran. Así llega a Europa y llegan a Macedonia, llegan a Filipos, particularmente una colonia romana donde vivían los romanos de retirados. En ese lugar no habían sinagogas, quiere decir que habían pocos judíos. Pero sin embargo, cuando ya llega Pablo, Silas, este equipo de misioneros allá, como era costumbre, los días de reposo, los sábados, iban para orar, para leer la palabra de Dios. Esa era la estrategia de Pablo y también de nuestro Señor Jesucristo, predicar en las sinagogas. Pero resulta que en Filipos no había sinagogas. Así es que dice que salió de la ciudad, se fueron hacia afuera, llegaron hasta un río fuera de la ciudad, y ahí encontraron un grupo de mujeres que se habían ido a estar orando. No había caballeros, no había hombres en ese lugar. No había 10 varones se necesitaba para empezar una sinagoga, y en ese lugar no hubo. Así es que con estas mujeres el Señor va a hacer cosas grandes. El versículo 14 vamos a estar mirando. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas, color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Qué interesante, ¿no? Obviamente se espera siempre que empiece con los caballeros una gran obra, y así estaba, pero en ese lugar existían solo mujeres. Lucas nos habla detalladamente de esta mujer. Nos cuenta que era una mujer dedicada al comercio, una mujer, se podría decir en nuestros tiempos, una ejecutiva, que hacía grandes ventas. Vendía un producto de lujo, vendía telas de púrpura. El color púrpura y las telas de púrpura era un producto muy caro, no accesible para cualquier persona. Las telas de púrpura se vestían los reyes, la gente muy pudiente, y esto hacía Lidia. Así es que el Señor, vamos a ver qué es lo que va haciendo con esta querida Lidia. Esta mujer, para aquellos tiempos de revolucionaria, una mujer muy particular, porque mayormente en aquella época las mujeres se dedicaban a los quehaceres domésticos, era muy limitada la vida para las mujeres, más sin embargo, esta mujer es extraordinaria. Como era una mujer pudiente, una ejecutiva, vendía un producto bueno, tenía una casa. Ahí nos habla que tenía una casa. En aquella época las familias eran grandes, y esta mujer con dinerito
importaba telas de Tiatira, ella era de Tiatira, estaba viviendo en Filipos. Entonces, en su casa vivía la familia. La familia ahí componía de padre, la madre, hijos, esposos, nietos, sobrinos, y aún, como esta mujer era pudiente, había servidumbre. Así es que también, como Lucas habla detalladamente, el Espíritu Santo quiso que se quedara ahí. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y es útil, dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es que esta no es una sencilla historia que está ahí llenando no es una telenovela. Es una historia de una mujer muy importante. Se ve que era soltera, no habla de que tuviera esposo. Probablemente era soltera o a lo mejor era viuda. ¿Cuál era lo particular de esta mujer? Adoraba al Dios verdadero. Ella era una mujer gentil de Tiatira y viviendo en Filipos. Cuando usted vaya a su casa, abra su Biblia, coja su mapa, su atlas, y podrá mirar de esta historia cómo se va desarrollando esta historia. Es el plan, la estrategia del Señor, cómo va extendiendo el Evangelio, cumpliendo lo que le dijo en Hechos 1. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo el Evangelio fue extendido, empezando desde el lugar de origen. Y para nosotros, ¿cuál es nuestra Judea? Nuestro Jerusalén, nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es? Pues mi casa. Mi casa es lo primero. Si yo soy hijo de Dios, si yo tengo a Cristo en mi corazón, mi primer ministerio es mi casa. Y mi casa está ubicada, mi departamento donde que yo vivo, sea que tengo propio, sea que esté arrendado, mi oficina. Eso es el contexto inmediato de nuestra vida. Ahí somos sal y luz. Ahí el Señor quiere hablar a la gente que está en su entorno. Eso es. Y nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria ya se va yendo más distante. Ya se va a otra ciudad. Cuando viajamos, cuando visitamos a nuestros familiares, estarán observando, mirando nuestra vida. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cómo me visto? ¿Cómo procedo en las grandes reuniones y fiestas familiares? Yo comparto con mi familia, pero hay un límite porque yo estoy consciente de que estoy siendo sal y luz del Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado. En mi vida, contando y pensando en la timidez de mi vida y mi juventud, yo sabía que tenía que compartir el Evangelio. Yo escuchaba las prédicas cuando iba a la iglesia. Ahí desde el púlpito escuchaba y me decía, usted que está ahí sentada, solo calentando el puesto, ¿ha escuchado alguna vez eso? Usted debería compartir el Evangelio. Y yo no sabía, yo me sentía culpable de eso. Y aparte de eso, yo escuchaba una canción, es más, cantaba esa canción en la iglesia. Y cantaba todo lo contrario, o lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Y yo cantaba esta canción de Marino, ahí en YouTube puedo buscar de Marino, y decía, Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios, Señor.
la, 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 la. Así. Y yo cantaba el domingo. Salía del domingo y hasta mi Biblia ocultaba en la cartera. Qué culpabilidad dentro de mí. Pero el Señor tiene otros planes. El Señor sabe, si nos manda algo, no nos manda solos. Nos mandó en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo tengo el poder del Espíritu Santo? Si recibí a Cristo, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y si vive dentro de mí, debo avivar, Señor, mantener el fuego vivo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo avivo? Pues así como estamos hoy. Nos congregamos. En nuestra vida cotidiana hacemos nuestro devocional, leemos nuestra Biblia, alabamos al Señor y así en el poder del Espíritu Santo no podremos estar callados. Entonces brotará de nosotros y si no hablamos, aún la gente dirá, se acercará y dirá, que este hombre, esta mujer medio rara. Y empieza a indagar, pero no les gusta estar cerca de nosotros. Pero cuando tienen problemas, ¿a quién busca? Ora por mí porque a vos te escucha el Señor, dicen, ¿no? Entonces Dios nos da la oportunidad. Y una de las estrategias grandes de que el Señor ha dado en mi vida es a través de las reuniones. Aquí lo llamamos, ahí hay un lindo letrero en la parte posterior que se llama los Gedeones, grupos de discipulado. Encendidos, Gedeón. Así fue la respuesta para mi vida. El Señor tocó el corazón así como de Lidia y a mí que me carcomía la conciencia y mi corazón ardía por comunicar este evangelio y no sabía cómo hacerlo, de modo que un día abrimos como familia, mi esposo, mis 2 hijos y yo, la casa para que el evangelio sea predicado. Entonces, esta es una buena estrategia, dice. El versículo 15 dice, y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, continuamos con la historia de Lidia, ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó, dice, si ustedes consideran que soy fiel, seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos convenció, nos insistió, esta mujer sí que era muy insistente. No en vano era una gran vendedora, una comerciante, sabía de su negocio, sabía cerrar un negocio además de eso. Nuestro negocio es el más grande, compartir el evangelio. Jesucristo decía, los hombres de este mundo son más sabios en sus negocios. Y nosotros que tenemos el producto más grande, ¿qué de nosotros? La respuesta dice, en el poder del Espíritu Santo alcanzarás. Recordemos también, para no perdernos, que nuestro tema de hoy es mujeres y familias. Así es que dice que Lidia escuchó con mucha atención, el Espíritu Santo abrió, ella estuvo atenta, ella les convenció que vayan a la casa. Pablo, Bernabé, Timoteo, el equipo de evangelismo, el equipo misionero, ya tenían un lugar desde donde seguir extendiendo el reino de los cielos. Esto es vital, la vida de Lidia, porque con ella y su casa el evangelio llegó a Europa. Y sabemos que Europa era el lugar estratégico de aquella época en Roma. Y desde ahí se esparció el evangelio a todo el mundo, cumpliéndose la palabra de Dios. Así es que las mujeres, a mí me gusta mucho hablar con las mujeres, predicar el evangelio a las mujeres. Me gusta compartir el evangelio con la historia de la samaritana, porque dice que Jesús se sentó junto al pozo para hablar con ella. Me gusta este texto que le digo, y Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. No fue una casualidad, Jesucristo oraba a su Padre y luego hacía la voluntad de su Padre. Jesucristo es un ejemplo de nuestra vida, cómo continuar con nuestra vida.
Así es que a través de los años he predicado el Evangelio a través de esta mujer. Cuando una mujer ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, su vida es transformada, es llenada del Espíritu Santo. El amor de Dios dice que es derramado en el corazón. Así dice el libro de Romanos, que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así es que toca el corazón, su corazón está lleno de amor. Sienta usted o no sienta, esa es la verdad más grande, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es amor, por lo tanto estamos llenos de su amor. Así es que esto de los grupos Gedeón, de las mujeres, a través de eso he podido cumplir con el propósito que el Señor nos tiene en esta vida. Y la semana anterior fue una predica que decía, ¿para qué estamos aquí? Pues para hablar de esta verdad, que nosotros tenemos la respuesta, que Cristo murió por nosotros en la cruz, que Él murió y que Él resucitó. Si entregamos nuestra vida a Él, no llegará la segunda muerte a nuestra vida, sino que seremos resucitados para vida eterna, como lo fue Jesucristo. Y para concluir la historia de Laurita, el esposo de Laurita, que le ponía todas las trabas, un día le dijo: Laurita, veo que usted ha cambiado. Yo también quiero ir al lugar donde usted está yendo. Así es que este hombre, este caballero, recibió a Cristo como Señor y Salvador. Se bautizó, fue donde su pastor y le dijo: pastor, quiero casarme por la iglesia, porque eran casados solo el civil. Además que su niña pequeña le decía: mamá, ¿por qué tú no tienes fotos con un vestido blanco? Así es como obra el Señor las cosas maravillosas a través de su palabra. Y cuento esto porque no podía contar otra cosa más, sino de lo que Dios ha hecho a través de los años en mi vida. A través de los grupos pequeños, el Señor me ha permitido extender. Y trabaja con mujeres. A través de los años he visto mujeres solas que han abierto sus casas y el Señor ha utilizado como púlpito para alcanzar a mucha gente. A través de estas mujeres que han abierto sus hogares se forman congregaciones como la iglesia de Filipos. Desde ahí Pablo seguía predicando desde la casa de Lidia. Así también hoy sigue el Señor extendiendo. Y no es que las casas quedan ahí en los Gedeón, en las reuniones. Ahí ocurren milagros, señales, prodigios, pero y son añadidos a la iglesia. Y aquí nos juntamos todos los grupos Gedeones para alabar y adorar a nuestro Dios. Así es que de esto es el Señor Jesucristo quien ha estado hablando. ¿Por qué este esposo tan complicado, imposible? Imagínense, sin Cristo este hombre tenía que entrar a un lugar de rehabilitación, cuesta dinero, y quien trabaja para proveer la casa. Luego un terapeuta o un psicólogo para sanar de todos estos traumas y dolores de esta esposa maltratada, todo lo que ocurriría. Pero el poder de Dios, el Evangelio sanó a esta familia y hoy han pasado muchos años. Ellos viven en el extranjero, son una familia felices, ya tienen nietos y sigue adorando esta mujer al Señor y proclamando aún allá en la otra tierra, en donde que está, predicando de este Dios grandioso y maravilloso. Mi hermano querido, la estrategia del Señor es unirse a un grupo pequeño. Ahí es discipulado usted. Ahí le conocen. Ahí usted tiene que ser vulnerable. Ahí miran si usted tiene mal genio, si tiene miedo, si se le gusta comer las fritadas o si le gusta el chaulafán o le gusta. Ahí es donde crecemos como familia. Ahí es donde empezamos a amarnos, a tolerarnos. Ahí se cumple la palabra de Dios. Porque en la iglesia estamos reunidos todo el día, alabamos y adoramos y ponemos nuestra mejor sonrisa. Pero en los grupos pequeños es donde somos discipulados. Mi hermano, yo sé que
probablemente no expliqué muy bien. Probablemente mi voz y lo que fuese que haya fallado en mí, eso no impide que el Señor le haya hablado. Esto es lo que Dios ha querido decirle hoy. Esto es lo que dice, que Dios toca su corazón para que usted comparta de las maravillas. No tiene que contar nada de nadie. Tiene que contar lo que Dios ha hecho en usted. ¿Cómo estaba sin Cristo? ¿Cómo conoció a Cristo? ¿Y cómo es su vida ahora? Le invito a que usted se ponga de pie para que estemos orando, rogando que el Espíritu Santo guarde con fuego en nuestro corazón esta palabra. Oremos, mis hermanos queridos. Padre, muchas gracias. Padre, muchísimas gracias. No hay palabras con que yo te pueda decir, Padre, muchas gracias por el amor inmenso que nos has tenido, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo enviaste y lo entregaste por nosotros, para que por su muerte, Señor, ahí te llevaras nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, y para que de ti recibiéramos salvación, vida eterna. Señor, te doy gracias porque en tu mente, en tu corazón están las familias. A veces llegas a través de los hombres, a través de niños, a través de mujeres, de las hijas, de los hijos, para salvar una familia. Eres un Dios de familias. Así como Josué pudo decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Toca, Señor Dios, en esta mañana, habla el corazón de cada mujer, de cada oyente que está aquí, para que abran sus casas, para que tú extiendas tu reino, mi Dios amado. Yo te doy gracias, Señor Dios, por el amor tan grande. Eso es lo que en esta mañana nos has dicho. Aviva, Señor Dios, el don que hay en nosotros, el fuego de tu Espíritu Santo, para que en tu poder vayamos a las naciones. Señor, yo nunca he viajado al extranjero, pero tu palabra ha llegado por cada mujer que ha conocido tu palabra, porque así lo has hecho tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a seguir adorando.